Saludos. Aquí yo voy a explicar un poco lo que es mi proceso inteligente, que es sobre el diagnóstico, gestionar la atención de citas utilizando un comprobador de síntomas. Un comprobador de síntomas es básicamente un autodiagnóstico que se realiza al paciente dependiendo de los síntomas y qué tan frecuente ocurre. Para llegar a ello, primero tengo que reservar la cita. Yo lo voy a hacer desde un paciente que ya está registrado. Ahí está el paciente. Yo quiero que sea un médico interno. Lo busco. Aquí hay otro detalle importante, que yo puedo buscarlo por nombre y lo puedo buscar a la hora que prefiero o que prefiere el paciente. Si yo quiero que el doctor sea Manuel, yo escribo Manuel aquí y solamente me sale Manuel. Si yo quiero una cita de Manuel que sea a las 8 de la mañana, yo pongo la hora aquí, las 8 de la mañana. Y lo reservo aquí. Solamente sale Manuel a las 8 de la mañana, que está disponible en esta fecha. Lo reservo, ya está reservado. Y ahora sí yo llego aquí. Yo, o sea, después que uno reserva la cita, uno llega aquí, que es cuando el médico le da la atención a la cita. Y que está basado el proceso inteligente. Por ejemplo, aquí, esto es lo que consiste el proceso. Se realiza un diagnóstico mediante el comprobador de síntomas, que se le inserta los datos, o sea, se le inserta los síntomas que tiene, qué tan frecuente ocurre esos síntomas, qué medicamento utiliza para esos síntomas, y qué condiciones tuvo anteriormente de esos síntomas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el paciente tiene tos. El paciente también puede tener moqueo o congestión nasal. Y, hay que poner, y esto es muy importante porque dependiendo qué tan frecuente ocurre esos síntomas, puede que el sistema piense otra cosa. O sea, si es muy frecuente, el sistema realiza una lista de lo posibles enfermedades, pero si ocurre solamente normalmente, puede que esa lista cambie. Yo voy a poner que siempre ocurre. Entonces, los medicamentos que utiliza también puede variar, o sea, qué medicamento utiliza ese paciente. Voy a poner que ninguna. Condiciones previas básicamente si el paciente es diabético, tiene cáncer, sufre de la presión, cosas parecidas. No pone ninguna. Y ahí tengo los datos puestos, ahora yo puedo diagnosticar. Y ya el sistema automáticamente o sea, me dice el sistema automáticamente cuáles son los enfermedades posibles que pueda tener el paciente. Por ejemplo, aquí está lo que puede tener gripe común, reacción alérgica, pecho congestionado. Esas son las posibles enfermedades que puede obtener el paciente. Pero también eso depende o sea, una cosa que hay que tomar en cuenta es la frecuencia o los niveles de esos síntomas que puede ocurrir. Pero aquí solamente yo lo generalicé. O sea, yo no lo puse eh, basado en nivel, sino que tan frecuente ocurre esos dos síntomas. Y ese fue el resultado que me dio. También ese es el diagnóstico que es autogenerado también por el mismo sistema. Eso es como una observación que se le da al paciente en cuanto al resultado
del comprobador o del symptom checker. Y después de ahí ya el doctor le receta qué es lo que debe tomar el paciente. Debe tomar jarabe 3 veces al día. Ya después que el doctor le da la receta al paciente, el médico tiene la opción de si es registrar y enviar por correo o si solamente imprimir. Yo solamente vamos a imprimir. Y ahí está, yo lo imprimí pero en PDF. El, el diagnóstico y las observaciones también se almacenan dentro de la tabla de base de datos. O sea que esa tabla de base de datos es parte del historial. Y como aquí puede ver, esto es lo que imprimió, lo que el sistema imprime de la observación que realiza y de la receta que le da el doctor. Y eso es toda la demostración, el, el proceso inteligente, que es el comprobador de síntomas o el autodiagnóstico. Y eso era todo. Muchas gracias.